Anthony de Mello. Editorial, Saltera. Una noche, mientras se hallaba en oración, el hermano Bruno se vio interrumpido por el croar de una rana. Pero, al ver que todos sus esfuerzos por ignorar aquel sonido resultaban inútiles, se asomó a la ventana y gritó: «Silencio, estoy rezando». Y como el hermano Bruno era un santo, su orden fue obedecida de inmediato. Todo ser viviente calló su voz para crear un silencio que pudiera favorecer su oración. Pero otro sonido vino entonces a perturbar a Bruno, una voz interior que decía: «Quizás a Dios le agrade tanto el croar de esa rana como el recitado de tus salmos. ¿Qué puede haber en el croar de una rana que resulte agradable a los oídos de Dios?». Fue la displicente respuesta de Bruno. Pero la voz siguió hablando: «¿Por qué crees tú que inventó Dios el sonido?». Bruno decidió averiguar el porqué. Se asomó de nuevo a la ventana y ordenó: «Canta». Y el rítmico croar de la rana volvió a llenar el aire, con el acompañamiento de todas las ranas del lugar. Y cuando Bruno prestó atención al sonido, éste dejó de crisparle, porque descubrió que, si dejaba de resistirse a él, el croar de las ranas servía, de hecho, para enriquecer el silencio de la noche. Y una vez descubierto esto, el corazón de Bruno se sintió en armonía con el universo, y por primera vez en su vida comprendió lo que significa orar. Los judíos de una pequeña ciudad rusa esperaban ansiosos la llegada de un rabino. Se trataba de un acontecimiento poco frecuente y por eso habían dedicado mucho tiempo a preparar las preguntas que iban a hacerle. Cuando, al fin, llegó y se reunieron con él en el ayuntamiento, el rabino pudo palpar la tensión reinante mientras todos se disponían a escuchar las respuestas que él iba a darles. Al principio no dijo nada, sino que se limitó a mirarles fijamente a los ojos. A la vez que tarareaba insistentemente una melodía, pronto empezó todo el mundo a tararear. Entonces el rabino se puso a cantar y todos le imitaron. Luego comenzó a balancearse y a danzar con gestos solemnes y rítmicos, y todos hicieron lo mismo. Al cabo de un rato, estaban todos tan enfrascados en la danza y tan absortos en sus movimientos que parecían insensibles a todo lo demás. De este modo, todo el mundo quedó restablecido y curado de la fragmentación interior que nos aparta de la verdad. Transcurrió casi una hora hasta que la danza, cada vez más lenta, acabó cesando. Una vez liberados de su tensión interior, todos se sentaron, disfrutando de la silenciosa paz que invadía el recinto. Entonces pronunció el rabino sus únicas palabras de aquella noche: «Espero haber respondido a vuestras preguntas». Cuando le preguntaron a un derviche por qué daba culto a Dios por medio de la danza, respondió: «Porque dar culto a Dios significa morir al propio yo. Ahora bien, la danza mata al yo. Cuando el yo muere, todos los problemas mueren con él, y donde no está el yo, está el amor, está Dios». El maestro se sentó con sus discípulos en el patio de butacas y les dijo: «Todos vosotros habéis oído y pronunciado muchas oraciones. Me gustaría que esta noche vierais una». En aquel momento se alzó el telón y comenzó el ballet. Un santo sufí partió en peregrinación a la Meca. Al llegar a las inmediaciones de la ciudad, se tendió junto al camino, agotado del viaje. Y apenas se había dormido cuando se vio bruscamente despertado por un airado peregrino. En este momento en que todos los creyentes inclinan su cabeza hacia la Meca, se te ocurre a ti apuntar con tus pies hacia el sagrado lugar. ¿Qué clase de musulmán eres tú? El sufí no se movió, se limitó a abrir los ojos y a decir: «Hermano, ¿querrías hacerme el favor de colocar mis pies de manera que no apunten hacia el Señor?». La oración de un devoto al Señor Vishnu: «Señor, te pido perdón por mis 3 mayores pecados, ante todo, por haber peregrinado a tus muchos santuarios olvidando que estás presente en todas partes, en segundo lugar, por haber implorado tantas veces tu ayuda olvidando que mi bienestar te preocupa más a ti que a mí, y, por último, por estar aquí pidiéndote que me perdones, cuando sé perfectamente que nuestros pecados no son perdonados antes de que los cometamos». Tras muchos años de esfuerzos, un inventor descubrió el arte de hacer fuego. Tomó consigo sus instrumentos y se fue a las nevadas regiones del norte, donde inició a una tribu en el mencionado arte y en sus ventajas. La gente quedó tan encantada con semejante novedad que ni siquiera se le ocurrió dar las gracias al inventor, el cual desapareció de allí un buen día sin que nadie se percatara. Como era uno de esos pocos seres humanos dotados de grandeza de ánimo, no deseaba ser recordado ni que le rindieran honores, lo único que buscaba era la satisfacción de saber que alguien se había beneficiado de su descubrimiento. La siguiente tribu a la que llegó se mostró tan deseosa de aprender como la primera. Pero sus sacerdotes, celosos de la influencia de aquel extraño, lo asesinaron y, para acallar cualquier sospecha, entronizaron un retrato del gran inventor en el altar mayor del templo, creando una liturgia para honrar su nombre y mantener viva su memoria y teniendo gran cuidado de que no se alterara ni se omitiera una sola rúbrica de la mencionada liturgia. Los instrumentos para hacer fuego fueron cuidadosamente guardados en un cofre, y se hizo correr el rumor de que curaban de sus dolencias a todo aquel que pusiera sus manos sobre ellos con fe. El propio sumo sacerdote se encargó de escribir una vida del inventor, la cual se
convirtió en el libro sagrado que presentaba su amorosa bondad como un ejemplo, imitar por todos, encomiaba sus gloriosas obras y hacía de su naturaleza sobrehumana un artículo de fe. Los sacerdotes se aseguraban de que el libro fuera transmitido a las generaciones futuras, mientras ellos se reservaban el poder de interpretar el sentido de sus palabras y el significado de su sagrada vida y muerte, castigando inexorablemente con la muerte o la excomunión a cualquiera que se desviara de la doctrina por ellos establecida, y la gente, atrapada de lleno en toda una red de deberes religiosos, olvidó por completo el arte de hacer fuego. El abad Lot fue a ver al abad José y le dijo: Padre, de acuerdo con mis posibilidades, he guardado mi pequeña regla y he observado mi humilde ayuno, mi oración, mi meditación y mi silencio contemplativo, y en la medida de lo posible, mantengo mi corazón limpio de malos pensamientos. ¿Qué más debo hacer? En respuesta, el anciano se puso en pie, elevó hacia el cielo sus manos, cuyos dedos se tornaron en otras tantas antorchas encendidas, y dijo: ni más ni menos que esto. Transformarte totalmente en fuego. Un zapatero remendón acudió al rabino Isaac de Ger y le dijo: no sé qué hacer con mi oración de la mañana. Mis clientes son personas pobres que no tienen más que un par de zapatos. Yo se los recojo a última hora del día y me paso la noche trabajando, al amanecer. Aún me queda trabajo por hacer si quiero que todos ellos los tengan listos para ir a trabajar. Y mi pregunta es: ¿qué debo hacer con mi oración de la mañana? ¿Qué has venido haciendo hasta ahora?, preguntó el rabino. Unas veces hago la oración a todo correr y vuelvo enseguida a mi trabajo, pero eso me hace sentirme mal. Otras veces dejo que se me pase la hora de la oración, y también entonces tengo la sensación de haber faltado, y de vez en cuando, al levantar el martillo para golpear un zapato, casi puedo escuchar como mi corazón suspira: qué desgraciado soy, pues no soy capaz de hacer mi oración de la mañana. Le respondió el rabino: si yo fuera Dios, apreciaría más ese suspiro que la oración. Un pobre campesino que regresaba del mercado a altas horas de la noche descubrió de pronto que no llevaba consigo su libro de oraciones. Se hallaba en medio del bosque y se le había salido una rueda de su carreta. Y el pobre hombre estaba muy afligido pensando que aquel día no iba a poder recitar sus oraciones. Entonces se le ocurrió orar del siguiente modo: he cometido una verdadera estupidez, Señor, he salido de casa esta mañana sin mi libro de oraciones. Y tengo tan poca memoria que no soy capaz de recitar sin él una sola oración. De manera que voy a hacer una cosa: voy a recitar 5 veces el alfabeto muy despacio, y tú, que conoces todas las oraciones, puedes juntar las letras y formar esas oraciones que yo soy incapaz de recordar. Y el Señor dijo a sus ángeles: de todas las oraciones que he escuchado hoy, esta ha sido, sin duda alguna, la mejor, porque ha brotado de un corazón sencillo y sincero. Es costumbre entre los católicos confesar los pecados a un sacerdote y recibir de éste la absolución como un signo del perdón de Dios. Pero existe el peligro, demasiado frecuente, de que los penitentes hagan uso de ello como si fuese una especie de garantía o certificado que les vaya a librar del justo castigo divino. Con lo cual confían más en la absolución del sacerdote que en la misericordia de Dios. He aquí lo que pensó hacer Perugini, un pintor italiano de la Edad Media, cuando estuviera a punto de morir: no recurrir a la confesión si veía que, movido por el miedo, trataba de salvar su piel, porque eso sería un sacrilegio y un insulto a Dios. Su mujer, que no sabía nada de la decisión del artista, le preguntó en cierta ocasión si no le daba miedo morir sin confesión. Y Perugini le contestó: míralo de este modo, querida, mi profesión es la de pintor, y creo haber destacado como tal. La profesión de Dios consiste en perdonar, y si Él es tan bueno en su profesión como lo he sido yo en la mía, no veo razón alguna para tener miedo. El sabio indio Nerade era un devoto del señor Hari. Tan grande era su devoción que un día sintió la tentación de pensar que no había nadie en todo el mundo que amara a Dios más que él. El Señor leyó en su corazón y le dijo: Nerade, ve a la ciudad que hay a orillas del Ganges y busca a un devoto mío que vive allí. Te vendrá bien vivir en su compañía. Así lo hizo Nerade. Y se encontró con un labrador que todos los días se levantaba muy temprano, pronunciaba el nombre de Hari una sola vez, tomaba su arado y se iba al campo, donde trabajaba durante toda la jornada. Por la noche, justo antes de dormirse, pronunciaba otra vez el nombre de Hari. Y Nerade pensó: ¿cómo puede ser un devoto de Dios este patán? ¿Qué se pasa el día enfrascado en sus ocupaciones terrenales? Entonces el Señor le dijo a Nerade: toma un cuenco, llénalo de leche hasta el borde y paséate con él por la ciudad. Luego vuelve aquí sin haber derramado una sola gota. Nerade hizo lo que se le había ordenado. ¿Cuántas veces te has acordado de mí mientras paseabas por la ciudad?, le preguntó el Señor. Ni una sola vez, Señor, respondió Nerade.
¿Cómo podía hacerlo si tenía que estar pendiente del cuenco de leche? Y el Señor le dijo, ese cuenco ha absorbido tu atención de tal manera que me has olvidado por completo. Pero fíjate en ese campesino, que, a pesar de tener que cuidar de toda una familia, se acuerda de mí 2 veces al día.